Libro de Abdías, es un libro cortito. Dice, visión de Abdías. Así dice el Señor Dios acerca de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor, y un mensajero ha sido enviado a las naciones, a decirles, levántense y alcémonos contra Edom en batalla. Yo te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? Aunque te remontes como el águila, y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. Si vinieran a ti ladrones o salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? ¿No robarían solo hasta que les bastara? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algunos rebuscos? ¿Cómo será escudriñado Esaú y rebuscado sus tesoros escondidos? Hasta la frontera te echarán todos tus aliados, te engañarán, te dominarán, los que están en paz contigo, los que comen tu pan, tenderán emboscada contra ti. No hay entendimiento en él. No destruiré en aquel día, declara el Señor, a los sabios de Edom y el entendimiento del monte de Esaú. Entonces tus valientes serán atemorizados, oh Temán, de modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con muerte violenta. Por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que te pusiste a un lado, el día en que extranjeros se llevaban su riqueza, y extranjeros entraban por su puerta, y sobre Jerusalén echaban suertes. Tú también eras como uno de ellos. No te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá, en el día de su destrucción. Sí, no te jactes en el día de su angustia. No entres por la puerta de mi pueblo, en el día de su ruina. Sí, no te alegres tú de su desgracia, en el día de su ruina. No te apoderes de sus riquezas, en el día de su ruina. No aceches en la encrucijada para exterminar a sus fugitivos, y no entregues a sus sobrevivientes en el día de su angustia. Porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Como ustedes bebieron en mi monte santo, así beberán continuamente todas las naciones. Beberán y tragarán y serán como si no hubieran sido. Pero en el monte Sión quedará un remanente, y será lugar santo, y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Entonces la casa de Jacob será un fuego, y la casa de José una llama, y la hojarasca la casa de Saúl. Los quemarán y los consumirán, y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Saúl. Entonces los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefela, la llanura de los filisteos, poseerán también el territorio de Efraín y el territorio de Samaria, y Benjamín poseerá Galá, y los desterrados de este ejército de los israelitas, que están entre los cananeos hasta Sarepta, y los desterrados de Jerusalén, que están en Sefarat, poseerán las ciudades del Negev. Los libertadores subirán al monte Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será del Señor. Amén. Oramos. Padre, te damos las gracias, Señor, porque nos permite estar aquí. Te damos las gracias porque eres bueno, papá. Te damos las gracias porque nos has dado tu palabra, Señor, porque podemos estudiarla, papá, y podemos como iglesia predicarla libremente, Señor. Te pedimos que en esta hora seas tú hablando a nuestros corazones, hablando a cada uno de nosotros, que sea tu palabra viva, transformando cada uno de nuestras vidas, Señor. Que podamos salir de aquí, papá, con nuestra mente transformada, nuestros corazones dispuestos, papá, vulnerables a lo que tú quieres decirnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, puede sentarse. Gracias. Entonces, estamos empezando esta pequeña serie de Abdías. Y Abdías es uno de los libros que muchos saben que existen, pero pocos saben dónde encontrarlo. Pudiera apostar, no levanten su mano, ¿o sí? Que tuviste que ir a tu índice para saber dónde estaba Abdías en tu Biblia. ¿Sí? Y tiene muchas cosas a favor este libro que hacen que sea difícil de encontrar. Una de estas cosas es que es un libro de un solo capítulo, es un libro corto. Y lo segundo es que es un libro, vamos a llamarlo oscuro en el sentido de que no es un libro que se te viene a la mente inmediatamente cuando piensas en la Biblia. Realmente piensas Biblia y los evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sabiduría, salmos, proverbios, cantares, eclesiastés. Pero realmente no es que sí, la Biblia, Abdías, ¿cómo no? Sin embargo, este pequeño libro de 21 versículos, a pesar de que su lenguaje en primera instancia suena como muchos otros libros de profecía de la Biblia, es uno de los libros que de una cierta forma muy peculiar hablan a nuestra vida actual en una forma casi explícita. Es muy fácil conectar.
Sí, es muy fácil conectar. Cuando estudiábamos Jeremías, algo que era difícil preparar en los sermones era cómo conectabas esto que estamos viendo al hoy por hoy. ¿Sí? ¿Cómo conectabas esto que estamos viendo, estas ideas que se están repitiendo y reenfatizando al hoy por hoy? Sin embargo, en Abdías, ni siquiera tendría yo que darte una conexión si lo lees con suficiente atención. Y entonces Abdías lo podemos dividir en dos partes. Dos partes, dos personas, dos grupos, dos ideas. Hay un mensaje hacia Edom y hay un mensaje a Judá. Hay dos personas, está Esaú y está Jacob. Están dos grupos, está el mundo y la iglesia. Están dos tipos de personas, el soberbio y el humilde. Abdías es una profecía que está dirigida principalmente al grupo 1, a Edom, a Esaú, al mundo, a los soberbios. Pero que en medio de toda esta profecía hay un mensaje de esperanza para los del otro grupo, para la iglesia, para Judá, para el remanente, para los humildes. Y entonces nuestra intención en esta breve miniserie de dos partes que vamos a tener es verla desde la perspectiva del mensaje hacia los dos bandos, hacia los dos grupos, a quien esta profecía está dirigida. Y vamos a ponernos en los zapatos de cada uno de estos grupos y ver qué es lo que este corto libro tiene que decirnos respecto a quién es Dios, quiénes somos nosotros y qué deberíamos hacer al respecto. Nuestro énfasis hoy en esta sesión va a estar puesta en Edom y el mensaje de juicio que Edom recibe de parte de Dios. Y nuestro punto central en este primer sermón que vamos a tener de Abdías, nuestro punto pivotal, lo que va a estar encabezando todo es esta singular frase: la soberbia siempre resulta en destrucción. La soberbia siempre resulta en destrucción. Entonces es un libro corto, mi intención no es hacer también un exégesis muy detallado. Sí, es muy interesante y a mí me gusta en lo particular estudiar los libros de profecía y de poesía porque hay muchas imágenes que se me hacen padres de estudiar, pero si me fuera uno por uno, nos vamos a tardar aquí como unas 2-3 horas. Entonces vamos a tratar de avanzar un poquito rápido, abarcando las ideas principales. Ahora, no quiero tomar mucho tiempo en detalles históricos y contexto y todo esto que puede distraernos mucho del mensaje central, pero es importante. Hay ciertas cosas que son importantes saber. Y entonces, solamente quiero que tengas en mente y que tengas claro 3 cosas: el origen, el lugar y el año. Con esas 3 cosas son más que suficientes para que tú y yo podamos entender este mensaje que se está proclamando hacia Edom. Entonces, en la cuestión de origen, lo que tú y yo deberíamos saber es que los edomitas son los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, y Judá son los descendientes de Jacob, hermano de Esaú. Si te das cuenta, conforme íbamos leyendo, hace como un pequeño cambio de nombres, donde está hablando a Edom y luego de repente dice: ¿cómo será escudriñado Esaú? Entonces, este tipo de cambio de nombres es frecuente en los libros de profecía, en los libros de poesía, y no está cambiando de persona, no está cambiando de grupo, no está cambiando de a quién está hablando, simplemente está haciendo una distinción de nombre, está cambiando de nombre para dar a entender una idea. En la cuestión del lugar, lo que deberíamos saber tú y yo es que Edom y Judá eran naciones vecinas. Si tú tienes un mapa ahí en tu Biblia de lo que viene siendo esa región del Mediterráneo, tú puedes ver que, vamos a poner que el Mar Muerto está al centro. Al sur del Mar Muerto está Edom, en una región montañosa. Y a la izquierda del Mar Muerto está Judá. Entonces eran regiones vecinas. Era fácil llegar de un punto a otro y de este punto a acá. Y particularmente Edom, debemos de reconocer que Edom gozaba de seguridad por su geografía montañosa. Edom, como te decía ahorita, estaba en una región montañosa. En esos tiempos, cuando estamos hablando de conquistas, de guerras, de conflictos, de ataques, de invasiones, el hecho de estar en un punto alto era un punto de alta seguridad para los que estaban en ese punto. Y Edom estaba en una región montañosa, lo cual quería decir que ellos estaban en un punto alto y aparte estaban rodeados de montañas. Tenían una fortaleza natural de montañas. Nuestra historia se desarrolla en un tiempo de conflicto y de conquistas.
Y lo más importante que debemos de saber es esto, que Edom y Judá eran vecinos, y Edom particularmente se beneficiaba mucho de su geografía. Las naciones arriba en la montaña, rodeada de más montañas, eran naciones seguras. Eran naciones seguras. La probabilidad de que alguien se atreviera a atacar una región tan difícil de atacar era minúscula. Y entonces, desde este punto de vista estratégico, era ideal para estar completamente desafanado de lo que está pasando alrededor del mundo. Tú solamente tenías que preocuparte de ti mismo. Por último, tenemos la parte del año. Y el año es importante no exactamente por la fecha. De hecho, hay un poco de discusión respecto a la fecha. Pero es importante el año en el sentido de qué es el evento que está marcando como este punto de partida. Como bien podrás haberte dado cuenta, el evento que sucedió antes de esta profecía es el juicio hacia Judá. Dios había juzgado a Judá y había enviado a los babilonios a atacar a Judá, a invadir Judá, a dispersarlos. Era una parte del juicio de Dios contra Judá. Y entonces, en base a este juicio, vemos que los edomitas obraron mal. Entonces, a resumidas cuentas, esta profecía es una respuesta a lo que los edomitas hicieron cuando Judá fue juzgada por Dios a través de Babilonia. Entonces, estas tres cosas son suficientes para que tú y yo podamos entender como el contexto y entender el mensaje de la profecía. Y vamos a empezar enfocándonos en las denuncias contra Edom. ¿Qué fue lo que hizo Edom? ¿Por qué está siendo juzgado Edom? Para este punto, tú y yo ya deberíamos tener en mente que Edom era un lugar seguro. Y a comparación con otras regiones y naciones, la probabilidad de que Edom fuera atacado era minúscula, era muy baja debido a su terreno ventajoso. Edom reconocía esto, los edomitas reconocían esto. Sabían que aún en este tiempo de guerras, estando rodeados por naciones mucho más poderosas que ellas, porque Edom era una nación pequeña, y aún sabiendo esto, ellos estaban totalmente confiados en que su geografía los iba a mantener seguros. Y entonces en este mensaje hacia Edom podemos ver dos acusaciones: soberbia y violencia. Entonces el mensaje contra Edom comienza diciendo en el versículo 2: yo te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará por tierra? Nadie me puede hacer nada. Yo estoy completamente seguro. Nadie me va a tocar. La soberbia de Edom es confrontada directamente. Es la causa de todo. Es lo que encabeza todas las denuncias contra Edom. Dios habla contra la soberbia de Edom y confronta tres aspectos diferentes sobre los cuales Edom estaba ensoberbecido. Edom estaba ensoberbecido sobre sus posesiones. En el versículo 3 te dice: tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada. Entonces Edom estaba ensoberbecido de su refugio entre las montañas. Ellos disfrutaban de paz y seguridad y estaba completamente fundamentada en unas montañas. Y es en esta seguridad, es en estas montañas, es en este punto ventajoso en el que estaban, que Edom se ensoberbecía. Edom decía: yo estoy bien, estoy excelente, wow. Edom se ensoberbecía en sus fuerzas. En el versículo 4 se muestra que en el corazón de Edom había una confianza en su fuerza. Esta imagen del águila generalmente es vinculada a la idea de grandeza. El águila, cuando hablamos en el contexto de poesía, en la Biblia, generalmente es vinculada al concepto de grandeza. Grandeza, fuerza, velocidad. Y entonces así como que Edom era el águila. O sea, wow, lo más wow de todo. Y esta idea de habitar en lo alto, tú que habitas en lo alto, o sobrevolar por encima de los demás, o tú que estás cerca de las estrellas, lo único que está diciendo es: mira qué tanto te has enaltecido. Mira lo alto que te has colocado tú mismo, que ya estás casi llegando al cielo. ¿Sí? Los hombres todavía andan en la tierra, pero tú, Edom, estás hasta acá.
Y lo último en lo que Edom se ensoberbecía era en sus aliados. En el versículo 7 habla justamente de esos aliados. Todos tus aliados, los que están en paz contigo, los que comen tu pan. Y entonces estos aliados son lo que tú y yo hoy por hoy llamaríamos contactos. Todos sabemos que tener una buena relación con alguien que tiene acceso a algo bueno puede llegar a ser beneficioso para nosotros. Y esto no es necesariamente malo. ¿Sí? Si yo tengo un amigo que tiene un carro que me puede prestar para moverme cuando necesite, es beneficioso. No hay nada de malo en ello. Pero cuando yo dependo, cuando yo pongo mi confianza ahí, hay un error. Entonces Edom, como tú y yo, sabía el poder de los contactos. Sabía y reconocía el poder de las relaciones. Y había puesto su confianza en estas personas. Recuerda otra vez, Edom era una nación pequeña. Pero sus contactos, sus amigos, no eran naciones pequeñas. Entonces la primera denuncia contra Edom era la soberbia. La segunda denuncia era violencia. Esta soberbia era algo que estaba regado en el corazón y se extendía a su forma de vivir. Sobre todo se extendía a la forma en la que trataba a los demás. Ahora, soberbia es definido como sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca desprecio. Es un sentimiento de superioridad, o sea, yo soy más, hacia los demás, te veo a ti como menos y te desprecio. ¿Sí? Eso es soberbia. La soberbia no es meramente un mal que afecta a la persona contagiada. Una persona soberbia no simplemente está contagiada ella, no simplemente es algo malo para ella. La soberbia afecta a todos los que están alrededor de esa persona también. Y creo que tú y yo podemos hablar de experiencia propia si nos hemos topado con alguna persona soberbia. Que tratar con ese tipo de personas es duro, es complicado, es difícil. ¿Sí? Porque no sabes cómo hablarles, no sabes cómo tratarlos, no sabes qué hacer cuando ellos te menosprecian y ni siquiera se dan cuenta de que te están menospreciando. Y entonces, esta soberbia nos lleva a la segunda denuncia. La segunda denuncia que Dios hace contra Edom es la violencia contra su hermano Jacob. Del versículo 10 al 14 podemos ver una serie de acciones que Edom había hecho en contra de Judá. Entonces te leo nada más algunos pedacitos de los versículos 10 al 14. Y fíjate, por la violencia contra tu hermano Jacob. Y luego dice, ¿cuál fue la violencia? El día que te pusiste a un lado, cuando extraños se llevaban su riqueza. Y luego, el día de tu hermano, cuando te alegraste. Y luego otra vez dice, no te jactes en el día de tu angustia. No entres por la puerta en el día de su ruina. No te alegres de su desgracia. No te apoderes de sus riquezas. No aceches en la encrucijada. Todas estas cosas son las violencias que Edom cometió contra Judá. Cuando Judá fue invadido por los babilonios, Edom, en lugar de ayudar, volteó su rostro, se puso a un lado. Edom, en lugar de entristecerse, compadecerse, de sentir algo, se alegró. Edom, en lugar de ver y siquiera sentir lástima por ellos, se jactó. Los invaden porque ellos no tienen estas montañas como las mías. No, si tuviera estas montañas, no te podrían tocar. Y otra vez dice, no te alegres de su ruina. Y luego todavía peor que eso, porque dice, cuando los invadieron, tú fuiste como uno de ellos, te convertiste como uno de ellos. Tú también eras como uno de ellos. Versículo 13 dice, no entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. O sea que no solamente lo estaban viendo y no hicieron nada para ayudar, no solamente se estaban riendo, no solamente estaban jactando, sino que también participaron de ello. Fueron parte del sufrimiento. Entraron a la puerta, se apoderaron de sus riquezas, se rieron de ellos. Y luego este versículo 14, que es como la cosa más cruel que tú y yo podemos ver, ¿no? Que dice, no aceches en la encrucijada para exterminar a sus fugitivos. Es decir, si había alguien de Judá que había logrado escapar, Edom se encargó de aquí no sales.
Esa es la violencia que Edom cometió contra Judá. Y entonces todas estas acciones apuntan a una falta de misericordia de parte de Edom hacia Judá. Todas estas acciones están vinculadas al día del juicio de Dios contra Judá. Y todas estas acciones son consideradas violencia contra Judá. La soberbia de Edom era tan grande que en lugar de ver la necesidad de su hermano, primero vio su beneficio. En lugar de ver lo que estaba ocurriendo allá, primero se vio a sí mismo. A pesar de todo lo que ya poseía, a pesar de todo lo que podía disfrutar, de la paz, de la seguridad, este sentimiento de superioridad que Edom tenía, este sentimiento de yo merezco más, lo llevó a violentar a su hermano. Y quiero que notes sobre todo que esta violencia no es meramente física, se extiende también a los mismos afectos. Edom no solamente encontró provecho económico cuando saqueó Judá, es decir, no se benefició nada más en el sentido de que pudo ganar algo, también encontró satisfacción. Edom encontró satisfacción en el ver a Judá, su hermano, siendo invadido. Encontró satisfacción en reírse de él. Encontró satisfacción en compararse y decir, yo estoy mejor que tú, por mucho. ¿Sí? En ver cómo él crecía mientras su hermano caía. Y 3 veces es repetida esta frase de, no te alegres. Edom no era una nación que necesitara algo de Judá. No necesitaba nada de Judá. Pero simplemente, por alimentar su propia soberbia, fue partícipe del mal que le aconteció a Judá. Y en esto podemos ver una verdad respecto a la soberbia. La soberbia siempre nos lleva a una falta de misericordia. Así como Edom, la soberbia siempre nos lleva a una falta de misericordia. En lugar de ver por la necesidad del otro, en lugar de ver por cómo podemos ayudar, en lugar de ver por cómo podemos levantar a otro, la soberbia nos lleva a una falta de misericordia. En lugar de ir en defensa, en lugar de ofrecer refugio o hacer algo en bien de Judá, Edom aprovechó para beneficiarse del sufrimiento de alguien más. La crueldad de Edom, su falta de misericordia, es solamente igualada por su soberbia. Su crueldad responde a su soberbia. Piper decía, cuando una persona está en la esclavitud del orgullo, aprovecha cualquier oportunidad que pueda para exaltarse sobre los demás. Cualquier oportunidad, cualquier cosa que pase, que pueda funcionar como una oportunidad para yo exaltarme por encima de ti, la voy a tomar. Eso es soberbia. Ahora, como lo hemos hablado repetidas veces, la soberbia es constantemente presentada como abominable en la Biblia. El versículo 2 abre como este mensaje diciendo, despreciado eres en gran manera. Entonces las palabras son durísimas, son palabras fuertes, despreciado eres en gran manera. La soberbia siempre es un valorar de los hombres en relación a otros hombres. Una persona soberbia siempre está comparándose a sí mismo con quien le rodea. Entonces siempre me estoy yo evaluando a comparación de alguien más. Es un valorar de algo que poseemos y que nos hace mejores que otros. Pero la soberbia nunca considera a Dios como Dios. Solo está considerando el mundo, solo está viendo el mundo, solo está viendo alrededor, no está viendo hacia arriba. En el versículo 3 podemos notar que la seguridad de la que Edom se jactaba era, ¿quién me derribará por tierra? Edom no estaba pensando en Dios. Edom no estaba pensando en nada más que en yo y los que me rodean. Y ahí podemos ver la soberbia. Edom era soberbio al creer que ningún hombre podía derribarla, pero en su soberbia se le pasó pensar en lo que Dios podía hacer. En Lucas 16:15 leemos que dice, Jesús les dijo, ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Ante tal abominación,
es que Dios proclama un juicio. Y el juicio que Dios proclama a lo largo del libro de Abdías busca dar a conocer una sola cosa: encontrar seguridad o valor en cualquier cosa que no sea Dios es inútil. Encontrar seguridad o valor en cualquier cosa que no sea Dios es inútil. Es completamente inútil. Ante su confianza en la seguridad que proveían las montañas, Dios les dice: de allí te derribaré. Tú que estás ahí tan refugiado, tan escudado, tan seguro, de ahí te derribaré. La destrucción que sobrevendría a Edom de parte de Dios es comparada con ladrones y vendimiadores. Y esta comparación es asombrosa en el sentido de que dice: si vienen a ti ladrones, robarían hasta que les bastara. Es decir, no se llevarían todo, ¿sí? Si alguna vez han entrado a tu casa a robar o a tu carro a robar, puede que se lleven muchas cosas, puede que te duela, puede que así como que, mi celular, mi cartera, mis lentes. Pero ahí sigue tu carro, ¿sí? Y ahí siguen tus cristales, y ahí sigue tu perfume, ahí sigue tu bolsa a lo mejor. Quedan algunas cosas. Si han entrado a tu casa, pues se llevaron muchas cosas importantes para ti, pero ahí siguen tus muebles. Ahí sigue tu tele que no pudieron sacar por la ventana. Dejaron algunas cosas. Pero luego Dios dice: yo te destruiré por completo. Yo te destruiré por completo. De ser una destrucción a manos de hombres, habría oportunidad de recuperarse, una esperanza de reconstruir lo perdido, pero el juicio de Dios es severo y total. ¿Sí? Versículos 10 dice: por la violencia contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. ¿Sí? Versículo 18: los quemarán y los consumirán, y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Esaú, porque el Señor ha hablado. Dios aborrece la soberbia. Dios aborrece la violencia. Y la soberbia siempre resulta en violencia. La maldad va a ser juzgada y Edom va a ser destruido. Este juicio contra Edom no solamente nos da a conocer la gran abominación que es la soberbia. En estas declaraciones podemos ver a un Dios poderoso y protector de su pueblo. Un Dios que se compadece de lo suyo, que ve el sufrimiento y no lo pasa por alto. No pasa por alto la crueldad que estaba ocurriendo hacia su pueblo. Y particularmente me gustaría que prestáramos atención a la gravedad del juicio en relación con la denuncia. Es decir, el juicio que Dios declara contra Edom es una erradicación total. Y el juicio de Dios es justo. Lo que quiere decir que la soberbia amerita una erradicación total. Así de grave, así de abominable es. Entonces este juicio habla directamente a aquellas cosas seguras, entre comillas, para Edom. Y al derribar cada una de estas, por más grande que sean, el mensaje que Dios quiere dar a conocer es que nada ni nadie es más grande que Dios. Nada ni nadie es más grande que Dios. Tengas 5, 6, 7 montañas alrededor de tu nación, no es más grande que Dios. Tengas muchos amigos, muchos contactos, no son más grandes que Dios. Tengas a las personas más sabias ahí, tengas a las personas más valientes ahí, no son más grandes que Dios. Nada ni nadie es más grande que Dios. Ni siquiera las mismas montañas, que son duras e inamovibles, son suficientes para detener a Dios y lo que Él ha declarado. Ni toda la sabiduría que un hombre pudiera tener, ni toda la fuerza sería suficiente para detener a Dios. Y entonces este mismo Dios que juzgó a Edom en esos tiempos es el mismo Dios que tú y yo podemos conocer. Es el mismo Dios que aborreció la soberbia y la violencia de Edom, que ha gobernado el mundo desde el inicio de la historia y lo seguirá gobernando por toda la eternidad. En Santiago 4:6 leemos que dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Estas acciones de Edom, este juicio, esta destrucción total, es evidenciada por el hecho de que el día de hoy ya no hay rastro alguno de Edom. No hay rastro alguno de Edom. Y esto nos habla a ti y a mí y al mundo entero,
que escuche las palabras de este libro. Nos confronta con la soberbia que hay en nuestros corazones. Como hombres, todos somos propensos a ensoberbecernos. Todos buscamos logros, la satisfacción de alcanzar un objetivo, sea bueno o sea malo. Y en sí no hay nada de malo en buscar lograr algo. El problema reside en que los logros, que pueden ser buenos, van poco a poco, lenta y sutilmente, alimentando nuestros corazones con la idea de que somos algo que no somos realmente. Y entonces este mensaje de Edom no es meramente un mensaje de cómo Dios juzgó a una nación soberbia. Es una advertencia para ti y para mí. Es un llamado a examinar nuestros corazones. En Edom podemos ver que la soberbia se manifestaba en tres formas principales. Y quisiera que tomáramos un momento para analizar estas tres formas e identificar si en algún momento tú y yo hemos sido como Edom. Y quiero que recuerdes también este punto central. La soberbia trae destrucción. La soberbia trae destrucción. La primera forma en la que la soberbia de Edom se manifestaba era en su confianza en sus posesiones. La confianza en nuestras posesiones. Edom se jactaba por sus montañas y su seguridad por estas montañas. Y esto fue lo primero que alimentó su soberbia. Y similar a Edom, tú y yo podemos caer en esta misma mentira. Si recuerdas, dice, tu soberbia te ha engañado. Sí. Tú y yo podemos caer en esta misma mentira de encontrar nuestro valor o seguridad en algo que poseemos. Edom era caracterizado por sus montañas, y los corazones de los edomitas estaban completamente absorbidos por esta falsa seguridad. Tú y yo también tenemos nuestras propias montañas. Estas cosas que consideramos indispensables para ser nosotros. Esas cosas donde obtenemos nuestra identidad. Esas cosas que decimos, es que si yo no tuviera esto, no soy yo. Y es el clásico, ¿no? Fulanito no es fulanito sin. Entonces, llénalo. Puede ser mi matrimonio, puede ser mis hijos, puede ser mi familia, puede ser mis estudios, puede ser mi conocimiento bíblico, puede ser mi belleza, puede ser mi talento para hacer algo en particular. Cuando confiamos en cualquiera de estas cosas como la fuente de nuestra seguridad y confianza, estamos siendo como Edom. Entonces considera lo siguiente. ¿Qué tienes que va a durar lo mismo que tú? ¿Qué ha cambiado radicalmente la forma en la que vives? ¿De qué te has hecho dependiente sin darte cuenta? ¿Cuál ha sido tu montaña? Tus montañas que te están dando seguridad. Todo lo que poseemos en este mundo es efímero. Un día está y al siguiente ya no más. Nunca lo vuelves a ver. Un día tienes el mejor físico, los mejores músculos, las mejores piernas, todo lo que tú quieras. Y al otro día ya no puedes agacharte sin que te duele la espalda. Un día tienes el mejor trabajo, ¿sí? Mejor pagado, el mejor puesto, con la mejor oportunidad de crecimiento. Y al día siguiente toca recorte de personal. Y ya hasta ahí quedaste. Y últimamente, cuando esta montaña nuestra cae, ¿qué seguridad tienes? La confianza en nuestras posesiones destruye nuestra seguridad. Cuando yo confío en mis posesiones, cuando yo tengo soberbia confiando en mis posesiones, mi seguridad queda destruida. ¿Sí? Es un castillo de cristal. Cualquier pequeña piedrita que rompa una esquina y todo el castillo se desmorona por completo. En lugar de ver nuestras posesiones, deberíamos poner la vista en aquel que nos ha dado todas las cosas. Y Pablo mismo lo decía. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? La misma montaña que rodeaba a Edom fue colocada ahí por Dios, no por Edom. Entonces la pregunta para ti es, ¿cuáles son tus montañas? La segunda forma en la que se manifestaba la soberbia de Edom era en la violencia contra sus hermanos. La soberbia se manifiesta en la violencia contra nuestros hermanos. La imagen que Edom tenía de sí mismo lo llevó a considerar que Judá era menos, y casi instintivamente
casi sin pensar, aprovechó cualquier oportunidad para exaltarse, aunque fuera a la costa de otro. Y tú y yo no somos tan distintos, no somos inocentes. Pudieras decir con toda seguridad, así completamente seguro, que nunca jamás te has exaltado a ti mismo, aunque sea un poco, menospreciando a alguien más. ¿Qué tal cuando criticas al vecino que nunca barre su banqueta? Porque tú claramente ahí tienes en tu entrada tu trofeo de banqueta más deslumbrante del 2023. ¿Sí? Entonces, pues, el vecino, aquí, y yo, acá. ¿Qué tal cuando criticas a una iglesia por su enseñanza y sus doctrinas que tal vez están erradas? ¿Sí? A lo mejor tú tienes las mejores doctrinas, tú tienes la más verdadera verdad. ¿Sí? Tú la encontraste, fuiste y la escarbaste el desierto, o te fue dada. ¿Sí? ¿O qué tal cuando regañas a alguien por un error que cometió? ¿Sí? Ciertamente el regaño puede ser justo, puede ser válido, pero era necesario decirlo con ese tono de altivez como de, tú estás mal, yo nunca haría eso. A mí nunca me pasaría eso. ¿Dónde quedó tu compasión? Mark Dever decía que las iglesias cristianas deberían estar marcadas por generosidad mientras trabajan en amar especialmente a aquellos a quienes Dios ama especialmente. Si recuerdas, una de las características del cristiano es el amor. ¿Sí? Todo comienza en que Dios nos amó. ¿Cómo veo yo el amor en criticar a alguien? ¿Cómo estoy yo amando a esa persona cuando me estoy exaltando, menospreciándolo? Entonces recuerda, la soberbia siempre nos lleva a una falta de misericordia. Y esta falta de misericordia, esta falta de amor por quienes nos rodean, este sentimiento de yo nunca, este sentimiento de enojo por justicia, de es que eso es injusto, en lugar de tristeza por amor, es de decir, es que esa persona está equivocada. Y no es enojo lo que siento, no es ira, no es coraje, no es frustración, estoy triste porque quiero que esa persona esté bien, porque la amo. La soberbia no solamente nos destruye a nosotros, la soberbia destruye a quienes nos rodean. Destruye nuestras relaciones, nuestras oportunidades de manifestar el amor que nos fue manifestado, nuestra oportunidad de mostrar compasión a nuestro prójimo, sea creyente o sea incrédulo. Entonces, una pregunta de reflexión. ¿Cuántas veces has elegido amar a alguien que ha hecho mal en lugar de simplemente juzgar? Es alguien que se equivocó, alguien que hizo mal y tal vez no lo sabe. Y entonces tú lo ves y en vez de juzgarlo nada más, en vez de decir estuvo mal por esto y por esto y por esto, hacer algo al respecto. Tal vez mandar un mensaje, tal vez confrontarlo, tal vez comentarlo, o tal vez lo más que puede hacer es orar por él. ¿Cuántas veces has amado a alguien en lugar de solo juzgar? Lo tercero y último, por lo cual, o cómo se manifiesta la soberbia de Edom, era en su sentimiento de superioridad. Como Edom, tú y yo nos moldeamos según lo que valoramos sobre todas las cosas. Edom decía, las montañas son lo que somos. Y entonces los edomitas eran como las montañas, sus corazones eran grandotes y durotes. Tú y yo somos como Edom. ¿Sí? Nos moldeamos en base a aquello que no ha de ser diferentes y mejores que los demás, según nosotros. La soberbia siempre nos lleva a vernos a nosotros mismos de una forma completamente errada. Nos consideramos mayores, nos consideramos más merecedores y a su vez vemos a los demás como menos. Pensamos en ellos como incompetentes, incapaces, equivocados, inmerecedores, malos. La soberbia destruye nuestra percepción de los hombres, incluidos nosotros. La soberbia destruye nuestra percepción de los hombres, incluidos nosotros. Empiezo a ver hacia arriba y hacia abajo. Hacia abajo a todos los que incompetentes. Y hacia arriba estoy yo y los que yo respeto, los que se ganan mi respeto. Y no nos damos cuenta de que todos estamos en la misma situación. Todos estamos en el mismo hoyo. Todos estamos encaminados a la destrucción.
Todos seremos juzgados. Y si yo ya no estoy en ese hoyo, ¿por qué me estoy jactando como si yo hubiera escapado? ¿No debería entonces reconocer que Dios me ha sacado de ahí? Entonces, cuando pienso en alguna persona, siempre debo reconocer que soy lo que soy porque Dios me ha hecho así. Y cuando veo una persona que clasifico como mala, debería primero ver que yo y esa persona no somos tan diferentes, ¿sí? Hay una sola diferencia, y es que Dios a mí me ha revelado la verdad. Que Dios ha tenido compasión de mí, que Dios ha sido misericordioso conmigo. Yo pudiera ser igual o peor que esa persona, de no ser por la gracia de Dios. Entonces, cuando ves a los edomitas y cuando estamos leyendo todo esto, ¿qué pensaste? Pensaste, ay, cómo son crueles y malvados los edomitas. No, son bien malos. Pero ¿qué pensaste de ti? Yo soy Judá. Restauración, yo, sí, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero no pensaste que tú eras Edom, ¿verdad? Porque eso está muy feo. Pensar que yo soy Edom está muy feo. Yo soy muy puro y bueno para ser Edom. En este momento, ¿qué piensas de ti mismo? ¿Qué piensas de los demás? ¿Cuál es tu estándar? Nuevamente lo repito, la soberbia siempre resulta en destrucción. No es solamente la soberbia misma la causante de la destrucción, sino que la soberbia trae como consecuencia destrucción. En Proverbios 16-18 leemos que dice: delante de la destrucción va el orgullo, delante de la caída la arrogancia de espíritu. Edom es una evidencia que atestigua esta verdad. Los soberbios van a ser destruidos. Los que confían en sus fuerzas, en sus posesiones, en sus montañas. Los que se ríen de los hombres que en sus ojos son menores que ellos. Serán destruidos por el juicio de Dios. La naturaleza de la soberbia es pensar en mí. En cambio, Dios llama a los hombres a humillarse ante Él. El mundo y todo lo que hay en Él es pasajero. Todo lo que hay en el mundo es pasajero. Nuestras fuerzas, nuestras habilidades, nuestras relaciones son pasajeras. Y todo en algún momento va a pasar. Pero tenemos por seguro que Dios es constante. Él no va a pasar. Y es en Él donde podemos encontrar, donde debemos encontrar verdadera seguridad. Seguridad en algo que es eterno, que es más inamovible que una montaña, que es más estable que cualquier cosa que podamos tener hoy por hoy. Más estable que la economía, más estable que mi seguridad de trabajo, más estable que mi matrimonio, más estable que cualquier cosa. Existe una sola cura para la soberbia. Y la soberbia es una enfermedad que nos ha contagiado a todos. Todos necesitamos la cura. Y la única cura, la única vacuna que hay que tomar repetidas veces es la cruz de Cristo. Es ir y humillarse ante los pies de Cristo. En Santiago 4:10 leemos que dice: humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Y en Mateo 23:12 leemos la misma idea: cualquiera que se engrandece será humillado, cualquiera que se humille será engrandecido. Es en Cristo que podemos encontrar seguridad, no en una montaña, ni en un par de montañas, no en nuestras relaciones, no en nuestras fuerzas. Es en Cristo que podemos encontrar verdadera seguridad. Es en Cristo que encontramos identidad y valor. Es en Cristo que podemos ser rescatados de esta destrucción. Y entonces, si verdaderamente reconozco quién es Dios, el creador de todas las cosas, que abomina la soberbia, si reconozco quién soy yo, una persona que ha vivido para sí mismo, una persona que es esclavo de sus propios deseos, y cuál es mi situación, que estoy encaminado a la destrucción, solamente hay una respuesta cuerda, una respuesta lógica, una respuesta sana: buscar refugio donde hay refugio, buscar a Cristo.